En la sesión de hoy vamos a hacer diseño sísmico de zapatas aisladas, pero antes quisiera hablarles un poco de la norma que fue aprobada últimamente. La norma es 030-2018. Esta es una exposición que hice en Tacna, ¿no? Donde se habla de la filosofía y los principios del diseño sismorresistente, ¿no? Esto se basa en lo que quiere lograr la norma, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad, ¿no? Eso es la filosofía. Y los principios están ligados a cumplir esta filosofía, ¿no? Lo primero es que una estructura no debería colapsar ante un movimiento sísmico severo, ¿no? Ya vamos a definir lo que es un sismo severo. Y la estructura no debería causar o no debería tener grandes daños por un sismo moderado, ¿no? Y finalmente se hacen algunas condiciones para las edificaciones esenciales, ¿no? Entonces, toda edificación va a tener un espectro de capacidad, ¿no? Esta vendría a ser su curva de capacidad de una estructura. Entonces, esta curva de capacidad la vamos a dividir en límites de desempeño, ¿no? O rangos de desempeño. Entonces, el primer rango vendría a ser el totalmente operacional. Es decir, que la estructura, después de un sismo, puede ser un sismo severo, un sismo máximo, depende, se encuentra dentro de este rango totalmente operacional, es decir, que no sigue operando, ¿no? O sea, continúa el servicio que está brindando esa edificación. Ejemplo, los hospitales, ¿no? O un colegio, tiene que seguir continuando con sus actividades después de un sismo considerado como severo. El siguiente rango de desempeño es el operacional o inmediatamente operacional, ¿no? Es decir, pequeñas reparaciones que no duran más de un día y el edificio continúa operando. Se podría decir que estos dos están en el límite de estado elástico. Pasando este límite ya se encuentra el estado inelástico, ¿no? Y uno de los rangos vendría a ser el de seguridad de vida, que es el que establece la norma. Las derivas que encontramos en nuestro reglamento está dentro de este rango, o prácticamente nos define este rango, ¿no? Seguridad de vida. Es decir, las personas no tienen ningún peligro, no corren ningún riesgo de sus vidas, y la estructura es reparable después de un sismo. Pasando este rango ya encontramos el precolapso, que la estructura no ha colapsado, pero ya es muy caro reforzar o reparar, ¿no? Y finalmente se encuentra el colapso, donde la estructura ya cae, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la curva de capacidad de una estructura que se puede transformar a un espectro de capacidad en función a sus parámetros dinámicos. Ahora los sismos. Vamos a definir lo que son los sismos. Un sismo frecuente es un sismo que viene cada 43 años, un periodo de retorno de 43 años. Un sismo ocasional o sismo moderado es un sismo que viene cada 72 años. Un sismo raro es un sismo que viene cada 475 años. Este vendría a ser el sismo que nos define la norma. La norma te habla de una probabilidad de 10% de excedencia en una vida útil de 50 años. Es decir, el sismo que nos va a esperar o que para el cual vamos a diseñar va a ser para un sismo raro, ¿no?
Después tenemos un sismo muy raro que viene cada 975 años y finalmente un sismo catastrófico o un sismo máximo que viene cada 2475 años. Entonces, estas tres variables, que puede ser vida útil, probabilidad de excedencia y periodo de retorno, están relacionados mediante esta fórmula, ¿no? Reemplacen y van a hallar esos valores, ¿no? Entonces, cada sismo de los que hemos nombrado lo vamos a tener en forma de un espectro de demanda, ¿no? Este vendría a ser un espectro de demanda que relaciona el desplazamiento espectral y la aceleración espectral. Entonces, la intersección de nuestro espectro de capacidad con nuestro espectro de demanda nos da el punto de desempeño. Y nos va a indicar si estamos en una zona elástica o en una zona inelástica, ¿no? Y donde haga la intersección, simplemente podemos ver en qué rango de desempeño se encuentra la estructura. Eso vendría a ser un análisis por desempeño. Y prácticamente la norma se basa a eso, al desempeño, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que dije que la norma se basa en seguridad de vida? Aquí están los límites de la deriva, ¿no? Toda estructura debería estar acá en seguridad de vida. Entonces, si relacionamos los sismos, que vendría a ser la demanda, un sismo frecuente, ocasional, raro, muy raro y catastrófico, y lo relacionamos con la capacidad, ¿no? Operacional inmediato, seguridad de vida, precolapso y colapso, podemos encontrar el desempeño de una estructura, ¿no? O un desempeño ideal. Por ejemplo, para un sismo raro, una estructura común debería estar en seguridad de vida. Para el mismo sismo raro, una estructura importante que se define en la norma tiene que estar en operacional inmediato. Y para el mismo sismo raro que se define en la norma, para una estructura esencial, puede ser un colegio, debe estar en totalmente operacional, ¿no? Entonces, la norma, ¿qué más te dice? ¿No? Que para un sismo muy raro, ¿no? Ese que viene cada 975 años, una estructura importante debe estar en seguridad de vida. Una estructura esencial en operacional inmediato y una estructura común en precolapso. Y finalmente un sismo catastrófico. Para un sismo catastrófico, la norma te indica que una estructura esencial debe estar en seguridad de vida, ¿no? Es decir, que para un sismo que viene cada 2475 años, un colegio, después de ese sismo, debe estar en seguridad de vida. ¿Alguna consulta, si tuvieran? ¿Está claro lo que es el desempeño? Bien. Bueno, acá vemos la nomenclatura que usa. Ya. Esto es importante que sepan, que tengan el conocimiento. Ya vamos a detallar un poco más. Vamos a tocar los temas más importantes. Ya sabemos la estructura, ¿no? Que debe tener una concepción estructural sismorresistente. Simétrico, poco peso, buenos materiales, una buena resistencia en ambas direcciones, como puede ser una buena densidad de muros de albañilería en ambas direcciones, continuidad tanto en planta como elevación, la ductilidad, o sea, toda estructura debe ser dúctil, capacidad de deformación en el rango no lineal, debe ser rígida mediante las deformaciones permisibles, inclusión de líneas sucesivas de resistencia, es decir, la redundancia, toda estructura debe ser redundante,
Es decir, debe tener varios ejes de resistencia, ¿no? Y rigidez. A ver, y buena práctica constructiva. Y debemos considerar las condiciones locales, ¿no? Como son los efectos de licuación de suelos, ¿no? Podemos ver acá la discontinuidad por piso blando, ¿no? Piso blando, ya conocemos, columnas cortas, también es otro tipo de discontinuidad. Falta de resistencia en una dirección, también genera piso blando, falta de rigidez en una dirección. Esto es en el sismo de Arequipa o el sismo de Atico, esto es en Tacna, el 2001, debido a que las viviendas tan solamente tienen muros en los linderos de la edificación, mientras que perpendicular a ella no tienen muros, ¿no? No tienen densidad de muros, por lo tanto, es piso débil, ¿no? También debe haber una buena separación entre un edificio y otro edificio, y un buen detallado, ¿no? En nuestras estructuras, sobre todo en las zonas de rótulas plásticas, ¿no? Y aspectos locales del suelo, ¿no? Como es la licuación de suelo. Bien. Otras consideraciones que debemos tener es que no es necesario considerar los efectos del sismo y del viento a la vez, ¿no? Debemos considerar el que nos genera mayores esfuerzos, ¿no? Con ese vamos a diseñar. Si tuviéramos efectos del viento y del sismo en una edificación, imagínense, por ejemplo, una malla Rachel que esté soportada de las columnas en la azotea, ¿no? Entonces genera una fuerza de viento a la edificación, ¿no? Entonces tendrías que hacer el análisis por viento, esas fuerzas de viento, y el análisis por sismo, ¿no? Y la combinación que mayores esfuerzos te produzca es la que vas a diseñar. También debemos considerar el efecto de los tabiques, ¿no? Cuando un tabique está aislado, tan solo se considera la carga y debemos diseñarlo para cargas perpendiculares a su plano, ¿no? Pero cuando un tabique no está aislado puede generar problemas, ¿no? Por ejemplo, se puede fisurar el propio tabique o puede generar zonas de grandes esfuerzos en elementos estructurales, ¿no? También debemos presentar un proyecto con con algunas información de nuestra memoria de cálculo, ¿no? Como es el sistema estructural en cada dirección, el periodo fundamental en cada dirección, los parámetros que necesitamos para definir nuestro espectro, la fuerza cortante en la base, el desplazamiento del último nivel y el máxima distorsión de entrepiso, ¿no? Bueno, en este caso el máximo desplazamiento relativo de entrepiso. Y la ubicación de estaciones acelerométricas si lo requiere. Algunos parámetros que se colocan, típicos. Ahora hablemos del peligro sísmico. Ya sabemos que nuestro Perú se divide en 4 zonas sísmicas, ¿no? Pero esta fracción de la aceleración, que significa Z, acá nos dice que eh, es la aceleración máxima que va a tener un 10% de excedencia en 50 años, ¿no? Es lo que le expliqué. Esto quiere decir
un sismo que viene cada 475 años. Entonces, estos numeritos que ven acá, estas fracciones de la aceleración de la gravedad, provino de un peligro sísmico, de un estudio de peligro sísmico. Entonces, se hace un estudio de peligro sísmico donde necesitamos las fuentes sismogénicas, ¿no? Esto está tomado de la tesis de Carlos Gamarra y de su asesor Zenón Aguilar, ¿no? Nuestro Perú se divide en 20 fuentes sismogénicas. Cada fuente sismogénica representa sismicidad en esa zona, ¿no? Y más o menos una agrupación de ciertas características de sismos, ¿no? Se han agrupado y han obtenido 20 fuentes sismogénicas. Cada fuente sismogénica va a tener una longitud, una latitud y una profundidad. Entonces, por ejemplo, para Lima, usamos 3 fuentes sismogénicas. La fuente 3, 8 y 15. ¿No? Y cada fuente va a tener sus parámetros. Un parámetro de momento mínimo, momento máximo o magnitud de momento, un parámetro beta y lambda sub 0. ¿No? Donde MW vendría a ser la magnitud de momento. ¿No? O sea, la máxima cantidad de energía liberada que vamos a considerar en un sismo. También necesitamos las leyes de atenuación, que es la manera de cómo se atenúan los sismos a través del área y la profundidad. Y también va a depender del tipo de fuente que utilicemos. Y finalmente se utiliza la evaluación del peligro sísmico mediante el programa CRISIS. Mediante este programa se puede determinar el mapa de peligro sísmico para una zona en estudio, ¿no? En este caso para la ciudad de Lima, podemos determinar cuánto es la aceleración y cuánto va a variar, ¿no? A través de toda la zona de Lima para un periodo de retorno de 475 años. Mediante este programita podemos obtener el espectro de peligro uniforme, ¿no? Es decir, es como obtener un espectro de aceleraciones para una aceleración constante en la base, ¿no? En este caso, para 448.45 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? Aproximadamente este numerito es 0.45 de G. En la información brindada, lo pueden descargar, se les ha enviado lo que es publicaciones, y dentro de publicaciones se encuentra el peligro sísmico de Lima. Es el número 20, ¿no? Acá está paso a paso como un manual de cómo utilizar el programa CRISIS. ¿No? Si desean, les puedo enviar el programa y lo pueden utilizar, ¿no? O lo pueden descargar de la página, ponen CRISIS. Es una página, es un programa creado por el doctor Mario Hortas de México, de la UNAM, ¿no? Microzonificación sísmica también se realiza. Esto generalmente lo hacen las entidades, como es el SISMIT en el caso de Lima, o universidades en las distintas ciudades del país, ¿no? Por ejemplo, en Tacna, la Universidad Privada de Tacna ha realizado estudios también de peligro de microzonificación sísmica para las zonas de Alto de la Alianza y Ciudad Nueva. El SISMIT ha realizado prácticamente en todos los distritos de Lima. Y de esta manera podemos obtener qué tipo de suelo corresponde cada zona, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de Lima tendría un buen suelo, ¿no? Un S1. Un S2 o un suelo intermedio tendrían también ciertos distritos, ¿no? Un suelo malo también existe, por ejemplo, en La Molina, o lo que es más abajo,
Villa El Salvador, ¿no? Y un poco de por el norte también, ¿no? Y partes del Callao. Entonces, desde acá, o de este mapa, podemos obtener qué tipo de suelo, ¿no? Realmente, para obtener nuestro S, ¿no? Que es el factor de amplificación sísmica en el suelo. Podemos guiarnos de mapas que ya están realizados por las entidades, o tenemos que hacer simplemente nuestro estudio, ¿no? Nuestro estudio de microzonificación sísmica, mediante ensayos de refracción sísmica, ¿no? Como es puede ser ensayos de microzonificación sísmica o microtremors, ¿no? O microtrepidaciones. Y mediante estos ensayos encontramos la velocidad de onda de corte en cada estrato del suelo, ¿no? El BS. Y entonces, mediante la velocidad de onda de corte, podemos determinar a qué tipo de material es en ese estrato, ¿no? Puede ser una roca dura, un suelo rígido, un suelo intermedio, por ejemplo, que tiene velocidades entre 180 y 500 metros por segundo, o un suelo blando. Ya va a depender. Y mediante este cuadrito se hace primeramente un promedio de la velocidad de onda de corte mediante estas fórmulas y lo reemplazamos acá, ¿no? Y podemos ver si esta velocidad de onda de corte promedio es mayor que 1500, estamos en un perfil S sub 0. Si está entre 500 y 1500, es un perfil S1. Si está entre 180 y 500, un perfil S2. Y si es menor a 180, S3, ¿no? Entonces, para determinar nuestro parámetro S, necesitamos de hacer un estudio de microzonificación, ¿no? Mediante ensayos de refracción sísmica. Entonces, una vez que ya, o guiarnos de mapas, ¿no? De mapas de estudios de microzonificación sísmica realizados por el SISMIT o una entidad como puede ser una universidad. O en tesis también, ¿no? Entonces, una vez que ya determinemos nuestro S, simplemente si determinamos a qué tipo de estrato o qué tipo de suelo pertenecemos, puede ser S0, S1, S2 o S3, y mediante la zonificación donde nos encontremos, obtenemos el factor S, ¿no? Que es el factor de amplificación sísmica en el suelo. Y también nos sirve el tipo de suelo para determinar los parámetros TP y TL, ¿no? Que vamos a explicar más adelante. Entonces, estos parámetros TP y TL representan prácticamente puntos dentro de nuestro espectro de pseudoaceleraciones, ¿no? Que relaciona el periodo con pseudoaceleraciones, ¿no? Entonces, el parámetro TP representa la plataforma de nuestro espectro y el parámetro TL representa el comportamiento de estructuras para periodos largos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Este vendría a ser como el factor S va disminuyendo a medida que el Z es más grande y el factor S es más grande a medida que el Z es más pequeño, ¿no? Por ejemplo, en la selva, donde el Z es pequeño, el S es más grande, ¿no? Acá, ¿no? Una zona 1, un S3, el S llega a ser un valor de 2. Ahora, necesitamos también para determinar nuestro espectro el factor de amplificación sísmica, ¿no? El C. El C simplemente nos da la norma tres funciones, ¿no? Que va a depender de los parámetros TP y TL. Pero estos valores de 2.5
que vendría a representar la amplificación sísmica en la estructura con relación al suelo, fue obtenido mediante 3 sismos o 3 registros, que tienen 2 componentes cada uno, ¿no? En X y en Y, o este, oeste, norte y sur. Estos sismos son los sismos del 66, Lima 66, Huará 70 y Lima 74, ¿no? Mediante estos registros se realiza un espectro de pseudoaceleraciones, ¿no? Entonces, el espectro, por ejemplo, el espectro de pseudoaceleraciones o las pseudoaceleraciones simplemente sería la frecuencia natural elevada al cuadrado por el pseudo desplazamiento, ¿no? Entonces, para un registro que nosotros tengamos a través del tiempo, ¿no? Donde este es el tiempo en segundos, este es el tiempo en segundos y esto es la aceleración en el suelo, ¿no? El U sub G. Este vendría a ser lo que nos muestra un acelerograma. Nosotros de esto obtenemos un espectro de desplazamientos, ¿no? Que relaciona periodo, también en segundos, y pseudo desplazamiento, ¿no? O desplazamiento espectral. Entonces, una vez que obtengamos el desplazamiento espectral, simplemente lo multiplicamos por la frecuencia natural elevada al cuadrado, ¿no? Y la frecuencia simplemente es, la frecuencia la podemos obtener, o el periodo va a ser igual a 2pi entre frecuencia, ¿no? De la dinámica estructural. Y de acá despejamos frecuencia, ¿no? Si ya tenemos periodo, podemos obtener frecuencia. Y con eso encontramos pseudoaceleración. En la información brindada también está ese proceso, donde acá indica evaluación numérica de la respuesta dinámica. Es el documento 1, donde podemos obtener la respuesta dinámica mediante el proceso de paso a paso de Newmark, ¿no? Y acá obtenemos un ejemplo de aplicación, reemplazamos formulitas y obtenemos la respuesta en el tiempo, obtenemos la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, y como les dije, podemos obtener el pseudo desplazamiento y la pseudo aceleración, ¿no? El pseudo desplazamiento simplemente sería la frecuencia natural por el pseudo desplazamiento. Bueno, este vendría a ser la pseudo velocidad, ¿no? La pseudo velocidad es frecuencia natural por pseudo desplazamiento o desplazamiento espectral. Entonces lo pueden obtener de acá. Esto vendría a ser la respuesta elástica. Y los espectros estarían acá, en un documento número 5, espectros de respuesta, ¿no? Acá podemos obtener los espectros de desplazamiento, espectro de velocidades, espectro de aceleraciones, espectro de pseudo velocidades y espectro de pseudo aceleración. Acá también te indica cómo se obtuvo. Simplemente son los máximos, ¿no? Son los máximos de cada respuesta. Lo pueden leer para que puedan aprender. Entonces, con eso, con esos 3 registros, se obtuvo el factor de amplificación de la estructura, el C, ¿no? Ahora, este espectro tiene una pendiente inicial, ¿no? Si se dan cuenta, que son para periodos menores a 0.2 dp. Esta pendiente inicial representa el comportamiento para estructuras de periodo corto, donde se cumple la condición de que la estructura o la aceleración en la estructura debe parecerse a la aceleración en el suelo, es decir, que la amplificación
dinámica o la amplificación sísmica en la estructura debe ser 1, ¿no? Este punto representa la aceleración en el suelo. Entonces, la aceleración en la estructura en este tramo debe parecerse al suelo, ¿no? Por eso tiende a 1. Después se produce una constante, que vendría a ser la amplificación máxima de 2.5, y finalmente el decaimiento, ¿no? Según la forma, hasta un periodo TL. Y esta zona representa el comportamiento para estructuras de periodo largo, donde quiere decir que el desplazamiento de la estructura debe parecerse al desplazamiento del suelo. Después nos habla de factores usos, ya sabemos, los hospitales, colegios son categorías esenciales, los estadios, los coliseos son categorías importantes, y finalmente las categorías comunes son las viviendas y oficinas. Lo que se añadió acá a la norma del 2018 son las estaciones, ¿no? Estaciones ferroviarias, por el problema que hubo en el tren eléctrico, ¿no? En Lima, la línea 2, que no estaba definido como una edificación esencial. Simplemente lo consideraron como una edificación importante, lo cual es incorrecto, ¿no? Ahora ya se corrigió ese pequeño detalle. Y estos factores o estos valores 1, 1.3 y 1.5 también provienen de un estudio de peligro sísmico realizado con el programa Crisis, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Lima, para un periodo de retorno de 475 años, mi aceleración me sale 448, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente este número es 0.45 de G. Pero para un periodo de retorno de 975 años, me sale un valor de 547. Este número es aproximadamente 1.24 de este valor, ¿no? Entonces la norma le coloca para un periodo de retorno de 975 años, considera el factor 1.3, ¿no? Por eso la norma te dice que para edificaciones importantes a tu espectro debes multiplicarlo por 1.3, a tu aceleración máxima, ¿no? Lo tienes que multiplicar por 1.3. ¿Y se acuerdan al inicio de que les hablé? De que las edificaciones importantes tienen que continuar en un estado de seguridad de vida o en un límite de seguridad de vida para un sismo de 975 años, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso quiere decir ese valor, ¿no? Para un sismo de 975 años, ya no le vas a colocar 0.45 de G, le tienes que colocar 0.45 de G multiplicado por 1.3. ¿No? Y para un periodo de retorno de 2475 años, ¿no? Quiere decir, me sale una aceleración de 691, ¿no? Eso es aproximadamente multiplicar este valor de 448 por 1.5, ¿no? Entonces, la norma también te indicaba que para estructuras esenciales, para un sismo de 2475 años, la estructura debe permanecer en seguridad de vida, ¿no? Eso te decía al inicio. Entonces, en tu espectro o a tu aceleración máxima, en lugar de colocarle 0.45 de G, tú le colocas 0.45 de G multiplicado por 1.5. Entonces, a eso se refiere el factor uso. Está ligado al tipo de estructura, pero realmente lo que significa es el periodo de retorno o la aceleración que debe tener o la aceleración que debemos considerar para nuestro espectro, que va a depender del periodo de retorno del sismo, ¿no? Va a depender del periodo de retorno del sismo.
¿Está claro esta parte? ¿Tendrán alguna duda? Bien. Después nos habla de los sistemas estructurales para determinar nuestro R, ¿no? El R también lo necesitamos para nuestro espectro. Entonces, el R va a depender de tres cosas, ¿no? El R realmente depende de la sobreresistencia que debe haber en una estructura, depende de la ductilidad también de una estructura, y depende de la redundancia, ¿no? Entonces, de esas tres cosas depende nuestro R. Entonces, los valores del R que encontramos en la norma, ¿no? Estos valores R, para concreto armado, por ejemplo, 8, 7, 6 y 4, la norma establece o ya afirma que estamos tratando de estructuras redundantes, ¿no? Porque no es lo mismo tener en planta un edificio con 4 columnas y sus vigas a tener un edificio con 9 columnas y sus vigas, ¿no? Imagínense un edificio en planta con 4 columnas y un edificio en planta con 9 columnas. ¿Cuánto valdría acá tu R? ¿Este R valdría 8? ¿O este R vale 8? Si son pórticos, ¿no? Definitivamente la norma ya establece o asume que la estructura es redundante. Por lo tanto, esto es una estructura redundante, ¿no? Tiene varias líneas de resistencia. Esto, si falla una columna, prácticamente va a fallar toda la estructura, ¿no? Entonces, esto no es una estructura redundante, ¿de acuerdo? Si quieres utilizar un R acá, deberías disminuirlo. Este R no puede ser 8, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente asumimos que la estructura es redundante. Entonces, si la estructura es redundante, solamente va a depender de nuestra resistencia y nuestra ductilidad. Entonces, el R va a ser igual al producto de un R por sobre resistencia multiplicado por un R de ductilidad, ¿no? Si asumimos que la sobreresistencia es 2, por lo tanto vamos a tener ductilidades de 4, ductilidades de 3 y ductilidades de 2, ¿no? Porque 2 por 4 es 8, esto es pórticos, 2 por 3 es 6, esto es muros, 2 por 2 son 4, estos son muros de ductilidad limitada. Entonces, a las finales, lo que depende tu R es de la ductilidad, ¿no? Mientras más dúctil sea tu estructura, mayor será el R. Mm. Entonces, esto vendría a ser la representación de cómo utilizamos nuestro R. La fuerza máxima elástica vendría a ser nuestro ZUCS, nuestro SUX, multiplicado por el peso, ¿no? Eso nos da una fuerza elástica, que se ve reducida producto de nuestro R, que ya sabemos que nuestro R va a depender de la ductilidad. Mientras más dúctil sea nuestra estructura, mayor será el R, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingresamos las fuerzas sísmicas al ETAPS para el análisis, lo ingresamos con un R, ¿no? Lo cual hace disminuir esa fuerza, ¿de acuerdo? Disminuimos la fuerza mediante el factor de reducción sísmica. Después de hacer el análisis estructural en nuestro ETAPS,
vamos a encontrar los desplazamientos llamados de fluencia. Esos desplazamientos de fluencia nosotros tenemos que multiplicarlo nuevamente por R, ¿no? Nuevamente se multiplica por R para obtener los desplazamientos inelásticos, ¿de acuerdo? Entonces, esta platea va a depender de nuestro R, ¿no? Mientras mayor sea el R, mayor será esta platea y mayor serán las deformaciones inelásticas de nuestra estructura. Eso es una manera simplificada que hace la norma. Realmente nuestra estructura no hace este triángulo. Nuestra estructura hace esta curva, la fuerza real, ¿no? Y eso se obtiene mediante un análisis no lineal, el espectro de capacidad o la curva de capacidad, ¿no? Entonces, de esa manera trabajamos con el R, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos estructuras irregulares, ya tenemos que hacer una corrección al SR, ¿no? Y lo multiplicamos por un factor de irregularidad en planta y un factor de irregularidad en altura. ¿No? Y eso va a depender de la irregularidad que tenga, ¿no? Puede tener piso blando, que ya acá tenemos que la rigidez lateral es menor al 70% del entrepiso inmediato superior, ¿no? Es decir, que la rigidez del primer piso es menor a la rigidez del segundo piso en más del 30%, ¿no? Ahí se produce piso blando, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Generalmente en estacionamientos del primer piso existe piso blando, ¿no? Y esto es una irregularidad. Este piso es más rígido que el primer piso, ¿de acuerdo? Piso blando, piso débil, que vendría a ser poca resistencia. Esto es debido a la falta de densidad de muros, por ejemplo. O esto también puede ser piso blando, ¿no? Cuando la altura es mayor en algún entrepiso. Irregularidad extrema, ¿no? Simplemente se hacen más severos o se produce esta vez la rigidez es menor al 60%, ya se considera un piso extrema de rigidez, ¿no? Una irregularidad extrema por piso blando, o también por resistencia o piso débil. Masa también es otro tipo de irregularidad cuyo factor es menor, es mayor, 0.9, ¿no? No debe haber mucha diferencia entre las masas de los entrepisos. Ya sabemos la irregularidad geométrica vertical, ¿no? Esto vendría a ser que no puede haber una disminución en planta de todo el edificio o del sistema estructural resistente a fuerzas laterales. Discontinuidad de los sistemas resistentes también, por ejemplo, esta columna o este muro es discontinuo, ¿no? Debe ser continuo, desde arriba hasta abajo. O lo vemos también en tabiques o en balcones, en aleros más que todo, ¿no? Este muro no está aislado y absorbe rigidez, por lo tanto, es discontinuo en elevación, ¿no? También es un sistema irregular. Y la irregularidad torsional también, esta vez ya es en planta, ¿no? Donde la razón entre los desplazamientos relativos, el máximo y el mínimo, es mayor al promedio de estos desplazamientos, ¿no? Relativos. Irregularidad torsional extrema, esquinas entrantes también, hay que revisar que no tengan esquinas entrantes. Esta es una manera de revisar, ¿no? O este lado entre este lado debe ser mayor al 20%. Si eso es mayor al 20%, ya es una estructura irregular, pero tiene que ser irregular en ambas direcciones, ¿no? Para considerar esquina entrante. Estos son otros dos casos que se puede evaluar la irregularidad. Discontinuidad del diafragma y sistemas no paralelos, ¿no? En este caso, por ejemplo,
acá se hizo una discontinuidad del diafragma, se hace una zona débil, o cuando hay muchas aberturas también, ¿no? Y finalmente, sistemas no paralelos, ¿no? Si estos elementos absorben más del 10% del cortante en la base, entonces es una estructura irregular. También existen restricciones. Cierto tipo de edificaciones no pueden tener irregularidades, como son las categorías A1 y A2. No se permiten irregularidades en zonas sísmicas. En tipos B sí puede tener, pero no se permiten irregularidades extremas. Y tipos C sí pueden tener irregularidades extremas. Los sistemas de transferencia también te da un límite del 25%, ¿no? Que son sistemas losas bien rígidas. Por ejemplo, los muros de utilidad limitada descansan sobre estas vigas, ¿no? Entonces, eso es un sistema de transferencia, lo cual no es recomendable. Y finalmente se halla un factor R, que es el R inicial por los factores de irregularidad, ¿no? También nos habla un poco del aislamiento sísmico, ya en la norma es 031, pero eso está en propuesta. En la información brindada también se les ha dado las normas, lo que es la norma E031 de aislamiento sísmico, que está en proyecto de norma de aislamiento sísmico, y la pueden leer para que vean, ¿no?, de qué se trata. ¿De acuerdo? Hablemos un poco de análisis estructural. Debemos considerar una fuerza sísmica para cada dirección ortogonal, ¿no? Simplemente para la dirección X, una fuerza sísmica, y para la dirección Y, el 100% de la fuerza sísmica, ¿no? En otras normas nos hablan que a la vez debemos considerar la dirección Z, y en otras normas que a la vez debemos considerar la dirección X y Y, ¿no? Un 60%, por ejemplo. Eso hablan en otras normas. Y para la dirección Z, un 30%. ¿No? Los modelos de análisis debemos considerar para nuestro análisis sísmico inercias brutas, ¿no? Es decir, todos estos valores deben ser 1. Todas las deformaciones que existen, tanto axial, de corte, momento y torsión, deben ser 1. Nosotros no trabajamos con inercias agrietadas. Los límites de distorsión están hechos para inercias brutas, ¿no? Entonces, acá la norma te dice inercias brutas, secciones brutas, ¿de acuerdo? Se ignora todo tipo de fisuración y se ignora el refuerzo en su interior para el análisis sísmico, un análisis lineal, ¿no? Y si tenemos tabiquería, debemos considerarla, ¿no? Si no lo aislamos, tenemos que considerar en nuestro análisis la tabiquería como un puntal. El peso también ya sabemos que tenemos que utilizar, ¿no? Si tenemos ejemplo, esta es una edificación tipo B, el 100% de la carga viva, de la carga muerta, el 50% de la carga viva y el 25% de la carga en azotea. Eso nos indica acá. El 100% de la carga muerta y un porcentaje de la carga viva. Los procedimientos de análisis ya lo sabemos. Tenemos análisis lineal y análisis no lineal. Análisis lineal tenemos estático y dinámico, y no lineal también estático y dinámico. El análisis estático simplemente son fuerzas en el centro de masas con una excentricidad dada, ¿no? El 5% de la dimensión ortogonal a la dirección del análisis, ¿no? Simplemente es un coeficiente multiplicado por el peso.
Este coeficiente es el Z, que ya sabemos, el uso, el C, el factor uso, el C y el S, entre R. Ya sabemos el análisis estático. Esto nos da el cortante basal. Esta relación C entre R debe ser mayor a 0.11. Esto nos garantiza que la fuerza mínima sea el 5% del peso. La fuerza horizontal mínima debe ser mayor al 5% del peso, ¿no? Y para que sea mayor al 5%, C entre R debe ser mayor que 0.11. ¿No? Esa fuerza o el cortante en la base lo vamos a colocar en varias fuerzas de entrepiso, lo vamos a distribuir en función a un factor alfa definido por esta expresión, ¿no? Donde K va a variar dependiendo del periodo de nuestra estructura. Si nuestro periodo es menor a 0.5, K vale 1. Si es mayor, K vale 0.75 más 0.5 del periodo. Por ejemplo, un análisis estático, ¿no? Factor zona, uso S y el periodo TP, periodo en X, en Y. También necesitamos nuestro factor de amplificación en ambas direcciones, los coeficientes de reducción sísmica, el peso y finalmente hallamos la cortante en X y en Y. Y hacemos la distribución de las fuerzas, ¿no? Estas son las fuerzas que vamos a aplicar en cada entrepiso. Ahora, para hallar el periodo, antiguamente utilizaban estas expresiones, pero ya no es necesario, porque ya podemos aplicar esta expresión, ¿no? Que simplemente lo calcula el ETAPS o nuestro programa, ¿no? Cualquier programa que utilicemos, ¿no? Y cuando nosotros no consideremos el aporte de la tabiquería, debemos multiplicar nuestro periodo por 0.85. De esta manera, incrementamos las fuerzas sísmicas. Por ejemplo, obtenemos los periodos de una edificación. El primer periodo es 0.518 segundos. La masa participante es el 83%. En el modo 2 no tenemos prácticamente masa participante, por lo cual despreciamos este modo 2 y nos vamos al modo 3, donde la masa participante es 0.72, ¿no? En la dirección X. Y por lo tanto el periodo es 0.32, ¿no? Y ahí obtenemos los dos periodos fundamentales, 0.58 para 0.518 para la dirección Y y 0.322 para la dirección X. Muy aparte de la excentricidad producto de el centro de rigideces y el centro de masas, debemos darle una excentricidad accidental, ¿no? El 5% de la dimensión perpendicular a la dirección del análisis, ¿no? Nosotros para un análisis estático tenemos o necesitamos de un sismo positivo y un sismo negativo, ¿no? Acá se coloca la excentricidad y acá se colocan las fuerzas laterales. Y si consideramos fuerzas verticales, solamente se debe considerar para elementos que trabajen para eso, ¿no? Como pueden ser vigas de grandes luces o vigas en voladizo. Y el análisis dinámico modal espectral, que es el que más utilizamos y se basa en modos de vibración, ¿no? Los modos de vibración. En este análisis también la rigidez es constante y el amortiguamiento también, ¿no? Y acá te dice que tienes que asegurar que los modos que vamos a considerar, la masa debe ser mayor al 90%, ¿no? Por ejemplo, acá consideramos 12 modos de vibración y en el modo 7 ya suma el 93% de la masa total, mientras que en la dirección Y suma en el modo 4.
más del 90%. Entonces nosotros podemos considerar tan solo 7 modos. No es necesario considerar los 12 modos. Para el análisis modal espectral necesitamos de un espectro de respuestas de pseudoaceleraciones que ya está indicado en esta fórmula, donde te indica que si vas a utilizar en la dirección Z, debes utilizar para periodos menores a 0.tp este valor, ¿no? Que te va a representar el comportamiento de estructuras de periodo corto. Que la aceleración de la estructura debe parecerse a la aceleración del suelo, ¿no? También podemos seguir utilizando los espectros que definimos en el ETAPS, ¿no? Y no se olviden, nunca se olviden de hacer clic en este botón, ¿no? Convertir a usuario definido, para que te aparezca esta ventanita, ¿no? Nunca se olviden de hacer eso. Ahora he realizado una comparación de las normas. Bueno, este vendría a ser la norma del 2006 o la norma del 2018, que vendría a ser lo mismo, con la norma del 2006. Simplemente he puesto el periodo, el factor de amplificación sísmica y hallé el espectro de pseudo aceleraciones, el espectro de pseudo velocidades y el espectro de desplazamientos espectrales. Y como pueden ver, la norma del 2006, la que tan solamente tenía dos funciones, es el color verde, ¿no? Uniforme hasta acá y luego baja, ¿no? Constante y luego desciende con una parábola. Mientras que la norma del 2018 también es constante inicialmente y después tiene una caída hasta el periodo TL y luego vuelve a caer, ¿no? Otra función. Y para sismo vertical se utiliza para periodos menores a 0.tp esta línea recta, ¿no? Esa línea recta. Esto lo vamos a comparar también con un sismo, el sismo de Lima de 1966, ¿no? Este vendría a ser su espectro de pseudoaceleraciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a quién se parecerá más? No se puede notar mucho en esta, bueno, acá sí, ¿no? Esta pendiente inicial. Pero para que tengamos una mejor apreciación, vamos a hacer el espectro de pseudo velocidades, ¿no? Acá tenemos nuestro sismo de Lima, acá tenemos el verde, indica la norma del 2006, mientras que el rojo, la norma del 2018. Acá ya hay una gran diferencia, pero lo vamos a ver mejor con el espectro de desplazamientos, ¿no? Esto es el sismo, la línea azul, la línea roja vendría a ser la del 2018 y la verde la del 2006, ¿no? Pues acá ya se nota una gran diferencia y una justificación a ese periodo TL, que indica el comportamiento de estructuras para periodos largos, donde el desplazamiento de la estructura debe parecerse al desplazamiento del terreno, ¿no? Del suelo, ¿no? O sea, debe ser constante acá, ¿no? Si hacemos el espectro de Lima del 66, se produce esa propiedad, ¿no? O esa norma o esa ley, ¿no? Mientras que la norma de 2006 no te decía eso, ¿no? Prácticamente era ascendiente hasta el infinito, ¿no? Lo cual es incorrecto, ¿de acuerdo? Por eso se hizo el cambio con el TL, el periodo TL, ¿de acuerdo? Bien.
Y finalmente el análisis modal espectral nos da respuestas espectrales para cada modo de vibración. Es decir, para el modo 1 nos da un desplazamiento, para el modo 2 nos da otro desplazamiento, para el modo 3 otro desplazamiento, ¿no? Distintos desplazamientos. Entonces, al final debemos hacer una combinación modal, ¿no? Y lo podemos hacer aplicando el CQC, que vendría a ser esta formulita, o podemos aplicar el 25% del absoluto más el 75% del SRSS, de la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados, ¿no? En el ETABS, donde dice criterio de combinación modal, o el método de combinación modal, podemos encontrar el CQC, que es el que dice la norma, o podemos hacer una combinación del SRSS con el absoluto, ¿no? Ambos nos salen respuestas parecidas. También nos dice la norma que necesitamos una cortante mínima, el 80% para estructuras regulares y el 90% para estructuras irregulares del cortante basal. Debe tener nuestro cortante dinámico, ¿no? Nuestro cortante dinámico debe ser el 80% del cortante estático. En nuestro análisis nos sale un cortante en la base, el 80%, y el dinámico nos sale menor al 80%, por lo tanto se debe aplicar factores de amplificación del sismo, ¿no? Ese factor lo colocamos cuando hemos definido nuestra fuerza sísmica dinámica. Y otro tipo de análisis estructural es el análisis tiempo-historia, o análisis dinámico, tiempo-historia. Este análisis se realiza en análisis no lineales. En análisis lineal no es necesario realizar este análisis, ¿no? Esto se hace un análisis dinámico no lineal, donde necesitamos una serie de registros para obtener la curva de capacidad dinámica, ¿no?, de nuestra estructura. Son varias curvas, ¿no? Y los registros de aceleración, que va a depender de la estructura, ¿no? Bueno, los registros de aceleración necesitamos como mínimo 3 conjuntos para hacer un análisis dinámico no lineal. Y para un análisis dinámico no lineal necesitamos un modelo de análisis no lineal, ¿no?, que contemple la no linealidad o el comportamiento no lineal de una estructura. Podemos obtener mediante un modelo de rótulas plásticas o un modelo de resortes, ¿no?, o los links, que son 6 resortes en 6 direcciones, o mediante elementos finitos o fibras. Ya depende del modelo que desee. Ejemplo, un pilar, y va a tener una zona no lineal en la base formado por links, ¿no? Bueno, en este caso es un análisis estático no lineal cíclico, donde necesitamos una historia de desplazamientos controlados para obtener los diagramas o las curvas de histéresis, ¿no?, histeréticas. Y mediante la envolvente obtenemos el espectro de capacidad de esa estructura. Y mediante una serie de registros de sismos, o bueno, una serie de sismos, espectros de demanda, para periodos de retornos de 475 años, 975 años y 2475 años, esta estructura se encuentra en el rango de totalmente operacional. ¿De acuerdo? Es un análisis no lineal. Para los desplazamientos relativos admisibles, nos dan las distorsiones, ¿no? Ya sabemos que el concreto armado es 7 por 1000, el acero 10 por 1000, albañilería 5 por 1000 y la madera 10 por 1000.
Utilidad limitada, 5 por mil. Eso también lo podemos obtener de nuestro análisis, en el drift. Y finalmente nos habla de la junta de separación. Nos indica que es mayor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los edificios. Y no puede ser menor que 6 por mil de la altura o 3 centímetros. También nos habla de la redundancia estructural, que si un elemento absorbe más del 30% de la fuerza sísmica, debemos diseñarlo con un 25% extra. Los elementos no estructurales también nos nombra la norma y se basa en una fracción del peso, nuevamente. Y esta fracción del peso está relacionada con un coeficiente C1 y una proporción de la aceleración, ¿no? O una proporción de las fuerzas sísmicas de entrepiso. En este caso sería una fuerza del entrepiso dividido entre el peso del entrepiso, multiplicado por un C1 y por el peso del elemento no estructural. Y nos da una tablita de C1. Y esa fuerza debe ser mayor a esta expresión. Por ejemplo, para albañilería, para elementos no estructurales, los tabiques, que se diseñan para cargas perpendiculares a su plano, la norma del 2006 nos decía esta expresión, ZUC1 por P, donde los C1 eran bajos, ¿no? Valores bajos, de 0,6 a 1,3. Mientras que el 2016 o el 2018 los valores C1 han aumentado, pero no podemos aplicar en esta fórmula, ¿no? Para la carga distribuida, ¿no? Por lo tanto, se hace o se debe elaborar una nueva fórmula, ¿no? Esta de acá, 0,8, la fuerza del entrepiso entre el peso del entrepiso multiplicado por el C1, el espesor y por el peso específico de la tabiquería. Entonces, si vas a utilizar esta tabla, debes utilizar esta fórmula para tu carga distribuida. Pero si quieres seguir utilizando la del 2006, debes utilizar estos valores. ¿De acuerdo? Bueno, acá también nos nombra un poco de las cimentaciones, que es el tema de hoy, ¿no? Donde nos indica que las presiones se debe realizar por esfuerzos admisibles, es decir, por cargas de servicio, lo cual indica que debemos utilizar fuerzas no amplificadas. Y como en la fuerza sísmica ya viene amplificada, debemos multiplicarlo por 0,8. 0,8 significa 1 entre 1,25, ¿no? Porque el factor de amplificación del sismo, bueno, para la combinación, para el diseño de valores amplificados es 1,25. Y como el sismo ya viene amplificado, debemos quitarlo. Es decir, nuestro sismo para el análisis de una cimentación debemos disminuirlo dividiéndolo entre 1,25 o multiplicándolo por 0,8. La capacidad, por tanto, se obtiene mediante un estudio de mecánica de suelos. Si queremos revisar el volteo por sismo, debe ser mayor que 1,2, debido a que el sismo es ocasional nomás, ¿no? No es permanente.
Ahí nos dan otro tipo de recomendaciones. También nos habla de la reparación y el reforzamiento de estructuras y la evaluación estructural, ¿no? Por ejemplo, si tenemos estructuras nuevas o que tienen una resistencia, en este caso nos habla tan solo de resistencia del 100%, nos indica que estamos ante un riesgo estándar, ¿no? Ahora, ese riesgo estándar o el riesgo de una estructura va a ir incrementándose a medida que la resistencia de nuestro edificio disminuye. Si la resistencia de nuestro edificio llega al 67%, ya es el límite para un reforzamiento estructural, ¿no? Es decir, si ya tenemos una resistencia que es menor que el 50% o menor al 70%, ya debemos reforzar nuestra estructura. Ya es obligatorio reforzar la estructura. Pero si tenemos un riesgo o una fuerza sísmica, una resistencia del menor al 33%, ya el riesgo se incrementa 20 veces, lo cual ya es prácticamente en emergencia entre ese edificio, ¿no? El reforzamiento ya es carísimo, por lo que lo recomendable sería demoler. Entonces nos podemos guiar de esta gráfica cómo ver el reforzamiento de una estructura. Y ahora un reforzamiento lo debemos hacer para 10 años, 20, 30, 40 o 50 años de más, ¿no? El periodo de vida útil de una estructura o de un edificio debería ser de 50 años, ¿no? Entonces, si este es el porcentaje de riesgo sísmico, digamos, a ver, ¿cómo haríamos un reforzamiento? ¿Casos? A ver, hay una consulta de reforzamiento. Bueno, una manera de reforzar, por ejemplo, si tuviéramos pórticos, ¿no? Digamos, esta configuración. Tenemos pórticos que fueron construidos en el 2000, ¿no? Donde la fuerza sísmica es distinta a la actual. ¿De acuerdo? Entonces hacemos un análisis simple, elástico, lineal elástico, donde aplicamos una fuerza, que va a ser el SUX, ¿no? SUX dividido entre R, ¿no? Por el peso. Entonces, aplicamos nuestro análisis y hallamos los desplazamientos de fluencia. Estos desplazamientos de fluencia lo convertimos en desplazamiento inelástico, ¿no? Digamos, desplazamientos últimos le podemos llamar, donde simplemente sería multiplicar 0,75 TR por el desplazamiento de fluencia, ¿no? Bueno, desplazamiento relativo dividido entre su altura, ¿no? Para obtener la distorsión. Y si este límite de distorsión, este es mayor al límite de distorsión que indica la norma de 0.007, ¿qué significa? Que este edificio no pasa, ¿no? No pasa. Sus distorsiones son mayores al 7 por 1000. Por lo tanto, no cumple con la norma, ¿no? Y tenemos que reforzar, tenemos que rigidizar. Entonces, tenemos dos maneras de reforzamiento. Una manera es darle mayor resistencia, es decir, que nuestra resistencia sea mucho mayor a la fuerza sísmica, y eso se logra mediante la adición de placas de concreto armado, ¿no?
tú colocas placas simplemente de concreto armado, digamos por acá, ¿no? O bueno, para hacerlo, para que no te afecte en la cimentación, lo recomendable es hacerlo por el medio, ¿no? Placas de concreto armado. Eso es una manera de reforzar. Lo, lo que haces es simplemente darle mayor resistencia que la fuerza sísmica. ¿De acuerdo? Otra manera de reforzar sería darle mayor ductilidad. ¿No? Darle mayor ductilidad. Y eso se logra mediante encamisetado, ¿no? Encamisetado. Tú encamisetas y generas nuevas secciones de concreto armado, ¿no? Nuevas columnas prácticamente, que encamisetan a las columnas antiguas. Exacto, entonces tienes que reforzar columnas y tienes que reforzar vigas también. Entonces tienes que encamisetar todo, ¿no? De esta manera generas nuevos pórticos y tienes que colocarle bastantes estribos para darle mayor ductilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Esas son las dos maneras de reforzar una estructura. Bien sea por resistencia mediante la adición de placas de concreto armado o mediante ductilidad añadiendo nuevos elementos de concreto armado, ¿no? Mediante encamisetados. ¿De acuerdo? Bueno, estas son estaciones acelerométricas. Listo. ¿Tendrán alguna consulta?